La palabra de Dios aquí nos dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una sentencia ahí de perdón. Perdón. Es una súplica, es una petición de perdón. Pero podemos ver tres partes. Está mencionando al Padre. El Padre es Dios. Dios está escuchando esta petición de parte de su Hijo, de ese unigénito de Dios, mandado al mundo para anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero era necesario creer, pero era necesario que Dios se acordara de la humanidad y mandara a su Hijo. Era necesaria la misericordia de Dios para con la humanidad, para con el mundo. Era necesario que Él lo hiciera. Nosotros no lo podíamos hacer por nosotros. Habían pasado años y años y años y años con la ley, y el hombre no había podido cumplir la ley. Sin embargo, Dios en su misericordia decide mandar a su Hijo por amor a su creación, por amor a nosotros. Entonces, en primer lugar está el Padre. En segundo lugar está la petición ¿de quién? Del Hijo. El Hijo que fue enviado a morir en la cruz. El Hijo que fue enviado a sufrir azotes, a sufrir que lo escupieran, a sufrir que lo patearan, que cargara su propia cruz, que hicieran con Él como quisieran, que lo castigaran. Dice la palabra que su cuerpo fue inmolado, su cuerpo fue desangrado. Ese Hijo que sufrió todo eso, todavía en la primera expresión de la cruz está diciendo: Padre, perdónalos, perdónalos. Y aquí tenemos que ver varias cosas, hermanos, en cuanto a la petición del perdón que está haciendo nuestro Señor Jesús ante el Padre. Está intercediendo por aquellos que no saben lo que hacen. Solamente por los que no saben lo que hacen. Es lo que está haciendo aquí el Señor Jesús. Él está entendiendo en ese momento que lo que le están haciendo todo esto es porque no entienden la magnitud del daño que ellos están haciendo. No entienden por qué están haciendo eso. No lo saben. Pero Jesús intercede. Vemos a través de las Escrituras, vemos a través del ministerio del Señor Jesús, que el Señor Jesús pasó perdonando pecados. Encontró a un paralítico y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos se enojaron y le dijeron: ¿quién es este para perdonar pecados? Si solamente Dios debe de perdonar pecados. Pero el Señor Jesús les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Que le diga levántate, toma tu lecho y anda? ¿O que le diga te perdono tus pecados? Pues ahora, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para las dos cosas, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. No nada más te perdono tus pecados, o tus pecados son perdonados, sino que el Señor Jesús enseñó una y otra vez la importancia del perdón. Y era lo que quería que entendiéramos nosotros como humanos. No nada más de cómo ver que Dios podía perdonarnos, tener misericordia sobre nosotros, sino también que nosotros aprendiéramos de eso para tener misericordia unos con otros. Aprender a perdonarnos unos con otros. Muchas veces estamos pasando por problemas en nuestros propios hogares, hermanos, en la propia iglesia pasamos problemas y no nos queremos perdonar. No hemos aprendido esta actitud humilde del Señor. Estando en el punto de la muerte, muriendo ahí en la cruz, clavado, desangrado, coronado con una corona de espinas, y todavía teniendo misericordia para toda esa multitud que había decidido crucificarlo. Y nosotros, nada más porque no me saludó la hermana Juanita, si hay una Juanita, pues no me saludó. Porque no me saludó la hermana Juanita, ya no voy a venir el domingo. No se lo perdono. Ahora, para que se le quite,
La próxima vez voy a pasar junto a ella, le voy a hacer así y cuando me vaya a dar la mano, se les tiro a alguien más. Y nos enojamos por cosas insignificantes. Y estamos enojados como esposos, como hermanos. Hay hermanos que no se hablan, hay padres e hijos que no se hablan. Suegras, nueras, que no se hablan. No hemos aprendido de esta actitud humilde. Le preguntaron los discípulos: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces debo de perdonar a aquel que me ofende? ¿Hasta 7? Y le dice el Señor: no, hasta 70 veces 7. ¿Cómo debo de perdonar a mi hermano? Bueno, perdona a la hermana Juanita 70 veces 7 cuando no te saluda. Entonces, cuéntalas si sabes contar. Y perdónale. Pero también pídele perdón a Dios. Les voy a pedir, vamos al libro de los Salmos. Salmo 32. La palabra de Dios dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú me perdonaste mi maldad y mi pecado. Tenemos que aprender la actitud de Dios para con nosotros, que cuando venimos a Él y le confesamos, dice la palabra de Dios, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tenemos que aprender de Dios. Esas son las reglas de Dios. La misericordia, el amor. Aprende a perdonar. Te perdona Dios. Perdona a tu hermano. Te perdona Dios. Perdona a tu suegra, perdona a tu yerno. Suegras, perdonen a sus yernos. Algunos, bueno, la culpa la tiene su hija si lo escogió feo. No es culpa de su yerno. Perdonen al que le ofende. Perdonémonos unos a otros. Aprendamos a perdonar a nuestro compañero de trabajo. Aprendamos a perdonar al que nos insulta en la calle, al que nos insulta manejando. Aprendamos a perdonar al que no conocemos. El mismo Señor Jesús nos enseñó: ¿de qué te sirve amar o ser bueno con el que es bueno contigo? Ama al que no te ama. Ama a tus enemigos. Tenemos que aprender a perdonar. Por último, hermanos, la palabra de Dios nos dice que cuando Dios nos perdona, agarra nuestros pecados y los arroja al fondo de la mar. Y no se vuelve a acordar de ellos. Aprendamos a perdonar como Dios. No como los hermanos, porque los hermanos perdonamos de esta manera. Te perdono, pero no me olvido. Te perdono, pero cuando pueda me desquito. Te perdono, pero ahora sí me vas a conocer. No, conozcamos a Dios. Y conozcamos a ese Cristo que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario, a tomar nuestro lugar, para que nuestro cuerpo no sufriera, para que nuestra sangre no fuera derramada, a tomar nuestro lugar para que nosotros tuviéramos un lugar en el cielo. Aprendamos del amor de Dios, aprendamos de la misericordia del Padre, aprendamos del amor de Cristo. Perdonémonos unos a otros. Dios les bendiga.